¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia, gracias por recibirnos, Ricardo. Buen día, Ricardo, buen día, Diego, y por supuesto buen día a todos los que nos están escuchando. Una mañana muy fresquita. Fresquita y nos preparamos para una semana de lluvia. Especial para pensar en tortas fritas. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Consejo? Vi algunos discursos, algunos posteos que han hecho en redes sociales donde hay fuerte... Ayer tuvimos lo que fue la tercera sesión ordinaria, Exacto, la tercera sesión ordinaria del año. Hubo algunos temas, si bien eran pocos temas los que se tocaban, algunos temas que por ahí se ponían un poco calientes, sobre todo porque tiene que ver con una cuestión que no es la primera vez que tratamos en el Consejo. Nosotros, dado el resultado electoral del año pasado, asumimos el compromiso, y Rivadavia primero lo manifestó siempre, que desde el 10 de diciembre íbamos a estar actuando como una oposición seria y responsable. ¿Qué quiere decir para nosotros ser oposición? Obviamente la función primordial es controlar al Ejecutivo. Como concejales vamos a estar controlando, vamos a estar vigilando cada uno de los actos de gobierno, cada una de las acciones que lleva adelante el municipio, que por supuesto para poder realizar ese control nos tienen que dar acceso a la información básica. Claro. ¿Qué es la información básica? Son los decretos, son los contratos, son los libros de sueldo, información que al principio por ahí costó acceder, empezamos a tener acceso a alguna de ellas, y en ese ejercicio del control lo que descubrimos al revisar los libros de sueldo es que había algunos cobros que en aquel momento podíamos llegar a considerar que fueron errores, algunas liquidaciones que estaban mal y que correspondían a algunos funcionarios. Lo manifesté yo, que me tocó hablar en ese momento, defender esa parte del proyecto. Cualquier oposición en un país como la Argentina hubiera hecho un circo político en el primer momento que se enteraba de estos cobros. Nosotros lo que hicimos al ver estos cobros de más por parte de algunos funcionarios fue avisar al bloque oficialista, al bloque de Unión por la Patria, para que se lo transmitiera al Ejecutivo y lo corrigiera, porque en ese momento podía llegar a ser un error. ¿Qué pasó? Los pagos siguieron ocurriendo, volvieron a pasar con el mes de enero, volvieron a pasar con febrero. Incrementaron incluso. Incluso aumentaron, porque si vos me decís que es un error y se te puede pasar, pero bueno, te advertimos, siguió pasando y encima aumentó. Porque si vos empezás a ver, fueron 5 solamente los funcionarios que cobraron mal, ahora podemos decir que se les pagó de más, en diciembre. En enero fueron 7, en febrero fueron 13, y en el medio tuvimos una sesión donde lo denunciamos la primera vez. Lo denunciamos públicamente porque ya no se... ¿Que fue en el mes de febrero esto? Exacto. Fue en el mes de marzo, los primeros días de marzo, en la primera sesión. Luego de cobrado el mes de febrero. Exactamente, lo Ya denunciamos. eran 3 meses de cobro indebido. Reconocieron que era un error, el intendente lo reconoció, pero ¿qué pasó? Con la denuncia al medio y todo, en marzo se volvieron a pagar. Fueron 10 los funcionarios que se les volvió a pagar de más. Ya al principio sí podíamos llegar a hablar de algún tipo de error. De hecho, el intendente reconoció que fue un error administrativo, pero bueno, en esa cuestión también llegó a echarle la culpa a un empleado municipal, que implica también no ser muy consciente o hacerlo de forma completamente a propósito, ignorar la propia responsabilidad que tiene un funcionario público sobre estas cuestiones. Y en ese sentido se volvió a pagar, se les volvió a pagar de más. Y nosotros hablamos en esa primera sesión de lo que eran unos privilegios a escondidas, porque la realidad es que si nosotros no destapábamos eso, no lo comunicábamos públicamente, en primer lugar nos correspondía y nos corresponde porque somos oposición. Y aparte actuamos de forma responsable porque avisamos en el mes de enero, no se corrigió, aumentó, siguió pasando, y a pesar de que lo denunciamos lo volvieron a hacer. Solamente se descontó lo que se había cobrado como presentismo, que son los 3 casos de diferencia entre febrero y marzo, que en febrero fueron 13 quienes cobraron de más y en marzo fueron 10. Fue eso, que se descontó lo que se había cobrado de presentismo. Fue lo único que reconocieron como error. Quedando persistente el cobro de bonificaciones de 3 tipos distintos de bonificaciones que no corresponden. Las bonificaciones por dedicación exclusiva, que si bien hay
o sea, en la ordenanza Esto complementaria. cuando un profesional tiene su título y se dedica exclusivamente al trabajo en el municipio. Exacto. Exactamente. Digamos que todo lo que son los sueldos de los empleados municipales y lo que son los sueldos de los funcionarios, lo reglamenta y lo regula toda una ordenanza, que es la ordenanza complementaria. Esa ordenanza complementaria plantea cuántos son los sueldos de los funcionarios, porque los sueldos de los funcionarios se miden por cantidad de sueldos, que el sueldo base que se toma es el administrativo ingresante de 40 horas del municipio. Ese sueldo dispara a todos los demás. Sin ir más lejos, por ejemplo, el sueldo mínimo de un funcionario, que la categoría más baja es jefe, son 3 sueldos de este tipo. Y 12 sueldos son el intendente. En esa misma ordenanza se determinan cuáles son las bonificaciones que puede cobrar un funcionario, que puede cobrar un empleado. Y en el caso de los funcionarios, por doctrina ya y jurisprudencia de nuestra provincia, tiene que estar determinado de forma taxativa qué funcionario lo cobra, porque si no lo determina, no lo puede cobrar. Hay bonificaciones que sí son para funcionarios, pero lo que nosotros descubrimos en ese sentido y en ese control es que había algunas bonificaciones que representan, por ejemplo, el 50% del sueldo, y lo están un 50% más de ese sueldo, y lo están cobrando funcionarios que no les corresponden. Lo que nosotros hablábamos en la sesión eran de gasto de representación, que solamente lo puede cobrar el secretario de salud y el director del hospital, pero el administrador también lo está cobrando y no le corresponde. Actividad exclusiva, que esto que hacía referencia Maricel, que es un 30% más del sueldo y solamente lo puede cobrar los funcionarios que están incorporados en ese artículo. Y en ese artículo a su vez se determina qué porcentaje pueden cobrar, que puede ser un 30% o más, pero lo determina el artículo. En el caso de nuestra ordenanza determina que los funcionarios de ese listado pueden cobrar solamente un 30%. Le están pagando, en el caso de este, a un funcionario que es el director vial, se le está pagando la bonificación y no le corresponde, porque no está ni siquiera en el listado. Y hay 2 funcionarios que son el secretario de Hacienda y la tesorera que están cobrando un 50% en lugar de ese 30%. Por dedicación exclusiva. Por Exacto. actividad exclusiva, sí. Y la otra bonificación es la bonificación por práctica o tarea especial. ¿Y el de servicios viales por qué? No está incorporado en el listado y lo está cobrando. Ahí el que tiene que dar una explicación de por qué lo está cobrando es el municipio. Pues digo, El ejecutivo. tiene que tener un título. No necesariamente es un estímulo que se le paga, se considera la actividad exclusiva por el hecho de que al tener que desempeñar la función y demás. No poder ejercer otro trabajo Sí. porque estás full time a disposición del municipio. Que eso no quiere decir que el funcionario que no cobre la bonificación por actividad exclusiva no tenga que estar 24/7 pendiente del celular, pendiente de la función. Al menos así nosotros entendemos lo que es la función pública o lo que hemos desempeñado en algún momento un cargo dentro del Ejecutivo, así debe ser. Y así también se le pagan otras bonificaciones, como es la práctica o tarea especial, que es un estímulo para el empleado. ¿Qué dice esto? Plantea que es para planta permanente con estabilidad. Ayer en la sesión el bloque de Unión por la Patria planteó que se le podía pagar porque los funcionarios forman parte de la planta permanente. Se hace referencia a la planta permanente con estabilidad. No hay agente municipal que tenga más inestabilidad que un funcionario. De hecho, cuando yo era docente, que pido una licencia por ser funcionaria, cuando fui secretaria de Desarrollo Social, el estatuto docente dice que lo que yo estoy tomando es una licencia por cargo inestable. O sea, ya te lo está diciendo que el cargo, el de funcionario, es un cargo inestable. No se puede considerar planta permanente con inestabilidad. Ahí se aduce a un error, a una diferente interpretación. No hay espacio para una interpretación diferente, porque está muy claro el artículo. Entonces, la verdad es que es como decir es negro porque es negro, porque en realidad no hay una forma de interpretar diferente. Si la ordenanza dice que vas a cobrar el 30% de bonificación, no hay una forma de interpretarlo diferente, porque está muy claro. Claro. Y aparte, permitime, Mari, supongamos que pudiera darse un error de interpretación. Puede darse un error de interpretación siempre y cuando la ordenanza no sea clara en lo que tiene que ver con estabilidad. Ellos hacían referencia al estatuto, que por el estatuto es planta permanente, el funcionario, es considerado planta permanente.
pero no es con estabilidad, porque el propio estatuto habla de que la planta permanente es el personal que goza de estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es el derecho a conservar el empleo hasta que se encuentre en condiciones de jubilarse. Con ese sentido, yo que desempeñé 2 años como secretario privado, yo tendría que seguir siendo secretario privado hasta que me jubilara. Y me queda un trecho todavía. Sí, o estar haciendo ahora un juicio porque te quedaste sin trabajo. Totalmente. Después de que perdió las elecciones. Totalmente. Que es todo lo que te da la estabilidad. ¿Por qué ¿no? se fue el gabinete de Reynoso después del 10 de diciembre? Y no reclamamos nada, porque somos inestables, porque es un trabajo sin estabilidad. Así que bueno, tienen que ver con esas cuestiones y muy bien como decía Maricel, también habíamos detectado esos casos de presentismo que fueron los únicos que reconocieron en sesión que fueron un error. Pero, ¿cómo decir que es un error si nosotros cuando les advertimos en enero... ¿El funcionario cobra presentismo también? No, el presentismo, El presentismo solamente para el empleado. Solamente para el empleado. Ellos reconocieron que fue un error. Los pagos de presentismo, estos 3 casos, que lo devolvieron ahora en el mes de marzo. Pero ¿qué pasa? Nosotros te avisamos que se están pagando de más a principios de enero, a mediados de enero, con el cobro de diciembre. De esos 5 funcionarios que cobraban mal, ahí estaban incorporados los 3 funcionarios que cobraban presentismo. Te avisamos, reconocés que es un error tarde o temprano, pero en enero y en febrero le seguís pagando el presentismo. O sea, te advertimos, te enteraste, reconocés que es un error, pero lo seguís pagando. Ya no es un error involuntario, como dijo algún concejal, claramente hay una intención de pagar esa bonificación. Lo que deja claramente a la luz lo que, a mi entender, termina siendo qué es lo que está priorizando la gestión de Martínez. Por encima de llenarse la boca muchas veces de hablar del empleado municipal, la prioridad termina siendo bonificar y privilegiar a algunos funcionarios. Ya es un privilegio esta cuestión. Que de hecho, dicho sea de paso, bonificaciones que aprobamos en la última sesión, en la sesión de ayer no, en la anterior, bonificaciones para el personal de enfermería, que es una bonificación para el personal de enfermería, al día de hoy no se le pagó. Hasta ayer no se le había pagado. Pero en cambio estas bonificaciones a los funcionarios, el día que se liquidan los sueldos, siempre están, siguen pasando. Hay una clara intención de todos modos siempre de tratar de aumentar el sueldo de los funcionarios. Nos ha pasado que nos han mandado el decreto, por ejemplo, que se hizo la otra vez, o el proyecto de ordenanza complementaria, y nos dice, sí, está igual, nada más cambiamos el 10% del sueldo. Y nos dice, sí, está igual. Y cuando la empezamos a mirar, de pronto descubrimos que, donde dice que el sueldo de jefe es de 3 sueldos, decía 3.5. O sea, tenemos que estar siempre con 1000 ojos para descubrir que no hayan cambiado. Otra vez habían sacado la parte donde decía que los gastos de representación estaban incluidos en el sueldo del intendente. Lo habían sacado esa partecita. Y miramos y tenemos que estar siempre atentos porque nos dicen, sí, está igual, cambiaron, pero cambiaron cosas que son pequeñas cosas, porque imagínate que en una ordenanza de un montón de hojas que haya un 0.5 es para estar muy atento, y la verdad es que lo descubrimos. No. La gente del otro lado se debe estar preguntando. No es un error, porque es agregar algo. No es que tuve un error de tipeo, porque simplemente se cambiaban las cantidades. Tuvieron que agregar el 0.5, o sea, 3 sueldos y medios en lugar de 3 sueldos para el jefe. ¿Cuánto es el sueldo de los funcionarios? El sueldo, ya te digo, los sueldos de los funcionarios son X cantidad de sueldo de este administrativo ingresante, ¿no? La categoría más baja es la de jefe, que son 3 sueldos. Creo que hoy ronda más o menos en 500.000 pesos de básico, si no me confundo. Sí. Y no estamos hablando de que con estas avivadas son montos chicos. Sin ir más lejos, el caso de esa... bonificación por tareas especiales. No, pero el de sacar que en el sueldo del intendente no esté comprendido los gastos de representación. Si al intendente se le pagaran gastos de representación, que es un 50% del sueldo, estaríamos hablando de más de 1 millón de pesos extra. En ese sentido, al día de hoy van alrededor de 4 millones de pesos en bonificaciones, en privilegios, que se están pagando que no corresponden. Ayer en la sesión mencionábamos justamente las bonificaciones, no hicimos referencia a los montos que vienen cobrando además, pero algunos llegan a ser casi 4 sueldos de empleado municipal. De hecho, estos 4 millones son 21 sueldos de empleado municipal que se vienen pagando además. ¿Dónde está la prioridad por el empleado municipal en estas cuestiones? Si la prioridad claramente termina siendo la de bonificar a los funcionarios.
Y ya te digo, hay casos concretos, como por ejemplo que al día de hoy todavía a las enfermeras no se le ha pagado la bonificación, que se había comprometido, que incluso ya se había hablado antes de la aprobación de la ordenanza, porque ya venía la ordenanza, porque ya se había acordado y demás, pero al día de hoy todavía no se había pagado. Y en lo que respecta a esto que vos me consultás, Ricardo, con el tema de los sueldos de los funcionarios, ya te digo, están determinados por disparadores, pero lo que son los jefes son 3 sueldos, director, administrador son 3,5, secretario privado, juez de falta, director general, asesor, tesorero, jefe de compra son 4, después encontramos los subsecretarios con un 4,5, secretario 5 y recién se llega al intendente con 12 sueldos. Que son 12 sueldos el caso del intendente porque la ley orgánica determina que como mínimo tienen que ser 12. Claro. Y de ahí en más. Pero ya están incluidos los gastos de representación por parte del intendente. Pero están estas avivadas al medio que tenemos que estar atentos, que ya lo dijimos, mientras nosotros seamos oposición, no vamos a permitir que sigan pasando estas cuestiones. Vamos a seguir controlando, vamos a estar detrás de cada acto del Ejecutivo y no vamos a seguir permitiendo que estos privilegios se sigan pagando. Por eso solicitamos que intervengan los organismos que corresponden. Lo solicitamos la primera vez, no intervinieron. Volvemos a solicitar para que se expidan de forma urgente, pero al día de hoy no hay respuesta. El Tribunal de Cuentas es quien corresponde, es el ente que tiene que regular estas cuestiones. Y ayer los concejales del oficialismo se mostraron molestos porque otra vez vamos a hablar de lo mismo. Y sí, vamos a seguir hablando de lo mismo cada vez que se cometa uno de estos actos de devolver a cobrar lo que la ley no indica. Entonces, sí, donde nos apartemos de la ley siempre lo vamos a estar marcando porque es nuestra obligación como concejales de la oposición, que somos responsables, que es para lo que nos ha votado la gente, ¿no? Entonces, nada, lamento si por ahí resultamos reiterativos, pero cada vez que se cobre mal, cada vez que no se apeguen a la ordenanza, a la ley que corresponde, vamos a estar denunciándolo nuevamente. Ayer escuchaba un fragmento de lo que fue la exposición del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Pablo Rosolén, y habló de corrupción directamente. Habló de corrupción porque es la definición que encuentra a esta cuestión de decir, te estamos marcando la ley, conoces la ley, no la estás cumpliendo, ¿cómo se llama? Fue algo que molestó mucho a los candidatos del oficialismo, pero no encontramos otra manera de explicar otra manera de nombrar este tipo de actos que no se apegan a la ley. Aparte de esta cuestión, que van en contra incluso. De que se les avisa, no están en ignorancia de esto, se les avisó, lo reconocieron y lo siguieron pagando. Es una conducta, hay una voluntad de pagarlo, hay una intención y se sigue por la misma línea a pesar de que la ordenanza, que es la ley a nivel local, determina lo contrario, no se ajustan a la ordenanza. Entonces por eso el presidente utilizó el término, entiendo correctamente, corrupción. ¿Cómo sigue esto? Digo, porque si pasó en enero, pasó en febrero, pasó en marzo. Bueno, sigue que estamos esperando que el Tribunal de Cuentas se expida al respecto. De no ser así, se seguirá con otro tipo de denuncias en otras entidades judiciales, digamos. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados dejando que esto siga su curso y que el Ejecutivo decida arbitrariamente cuándo van a ganar sus funcionarios. Porque ya te digo, lo dijimos desde el momento cero, nosotros íbamos a actuar de forma responsable y venimos siendo responsables, porque esto sería de una gran irresponsabilidad no denunciar esto. Y el gobierno municipal no puede quejarse realmente de la manera en la que venimos trabajando como oposición porque nunca nos negamos a darle las herramientas que necesitan. De hecho, cuando se discutió la impositiva y la fiscal, se discutió y demás, se debatió, pero trabajamos todo el tiempo para poder darle las herramientas que el Ejecutivo necesita para poder gobernar. De hecho, hicimos todo el análisis del proyecto de presupuesto que habían entregado. Hicimos un análisis pormenorizado del mismo y como tenía falencias técnicas graves, le entregamos el listado de esas falencias técnicas, lo reconocieron que este proyecto no tenía viabilidad, ellos mismos pidieron el pase a archivo,
y estamos esperando que entreguen el proyecto definitivo, por eso todavía no se ha aprobado el presupuesto. Dicho pero sea de paso, por una cuestión, ¿No entró todavía el nuevo presupuesto? no, pero por una cuestión de responsabilidad, porque no se podía aprobar un proyecto que no estuviera equilibrado. Claro. Mínimamente. Entonces, demostrada y explicado el porqué de las falencias técnicas de ese presupuesto, lo entendieron que sí, que realmente aceptaron que realmente era inaprobable ese proyecto, lo retira, o sea, lo piden el pase a archivo y estamos esperando, o sea, otra oposición hubiera tratado el proyecto, los hubiera denostado en público con todas las cuestiones que no estaban y lo hubiéramos rechazado. Pero no, nosotros queremos que el gobierno tenga las herramientas necesarias porque queremos que le vaya bien, porque queremos que se hagan bien las cosas por la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos los errores, se los indicamos, nos pidieron por escrito un listado de cosas, le dimos el listado de las cuestiones que había que mejorar. Justamente por eso, por lo que dice Segu, por ser responsables, porque queremos que las cosas estén bien hechas y entendemos que por ahí a lo mejor hay un ejercicio que no tenían hecho. También entendemos que no se prepararon para gobernar, no estaban preparados porque mínimamente hacer las cuestiones los errores técnicos que se manifiestan en ese presupuesto indican que no hubo una preparación para asumir. Y eso que se pidió prórroga, que se presentó bastante tiempo después, y estamos en abril y todavía no tenemos el proyecto de presupuesto para tratar. Y perdón, Mari, otra cuestión. El presupuesto representa el plan de gobierno que valga la redundancia, el gobierno tiene, ¿no? Podríamos decir que hasta incluso que fue una copia del nuestro, con los aumentos con un 180%, más o menos, ¿no? Sí. No tienen o no han demostrado tener un plan de gobierno propio. El presupuesto muestra eso, muestra qué obras se van a hacer, hacia dónde queremos ir y demás, y claramente no lo mostraba. Enviaron un proyecto que terminaron reconociendo que era invotable, se mandó a archivo, o sea, se descartó por completo, y se comprometieron en la sesión a presentarlo antes de a fines de marzo. Hoy estamos 10 de abril, todavía no se presentó ningún tipo de proyecto de presupuesto. Cosa que cuando ingrese hay que volver a hacer nuevamente el análisis, hay que volver a estudiarlo, y ahí por supuesto los trabajos en comisión y demás para después volver a tratarlo en la sesión y que sea y que se defina ahí en sesión. Pero nuestra postura siempre fue la misma, vamos a darle las herramientas para que puedan gobernar. En eso somos muy respetuosos de la decisión popular, de la decisión de la última elección, y por eso mismo nosotros acompañamos lo que fue el proyecto de ordenanza impositiva y fiscal con las modificaciones que nosotros considerábamos convenientes, y de hecho te diría que el 95 o prácticamente el 100% de todos los proyectos que llegaron desde el Ejecutivo fueron aprobados. Exacto. Por nuestro bloque, fueron acompañados. Sí. Y de hecho incluso con el presupuesto que habían ingresado, si ellos querían, porque lo que también se andaba diciendo es esta cuestión de que no podían realizar ciertas cuestiones, no podían pagar a ciertos proveedores porque no tenían el presupuesto aprobado. En realidad el municipio está funcionando con un presupuesto que es el presupuesto prorrogado del año pasado. De hecho tienen más libre disponibilidad de fondos al tratarse de un presupuesto prorrogado. Pero en esas cuestiones nosotros no íbamos a poner palos en la rueda. De hecho, si ellos querían utilizar ese presupuesto, lo votaban afirmativamente y nosotros no íbamos a poner palos en la rueda. Pero ya te digo, era un presupuesto invotable, que ellos mismos lo reconocieron, pidieron el pase a archivo, se pasó a archivo y se comprometieron a enviar un nuevo presupuesto que al día de hoy todavía no ha aparecido. Y obviamente cuando llegue vamos a tener que tomarnos el tiempito para poder estudiarlo y analizarlo, porque que es lo mismo que pasa con la rendición de cuentas que ingresó la semana pasada. Sí, apareció, exacto, la rendición de cuentas, que fue uno de los temas que se trató ayer muy rápidamente, porque en realidad se le dio ingreso para pasarle a comisión, y también se hizo una minuta de comunicación donde se pidió que se agregara, como siempre, como todos los años está, y que es un dato que sale del que te tira el mismo Rafán, que es la deuda consolidada, la deuda flotante, tanto por imputación y por acreedores. Es algo simple que simplemente hay que... es un dato objetivo que te tira el Rafán, que es el sistema que
que lleva todo el contralor y todo el desempeño del municipio. Así que nada, estamos ahora viendo, empezamos a estudiar la rendición de cuentas que se va a tratar el 22 de abril, el 23, perdón, porque es martes, el martes 23 de abril, y la verdad es que nuestro primer acercamiento a esta rendición de cuentas, bueno, nos tira esto, que nos está faltando algunos datos, pero claramente quedó un superávit importante, demostrando que no era cierto lo que el intendente dijo en su inauguración, en su asunción, ni tampoco en la inauguración de las sesiones del Consejo Deliberante. Así que nada, ya esto es lo que te voy anticipando, que nos da este superávit, pero bueno, va a quedar el análisis para el 23 de abril en la sesión del Consejo Deliberante. Gracias por la visita. No, gracias a vos, Ricardo. Gracias a Diego también, porque siempre está tras bambalinas. Y nada, obviamente siempre por el espacio, por el lugar que nos das, y en ese sentido siempre más que agradecido. Y muchas gracias a todos los que nos contarles que ayer el Consejo cumplió 111 años. Mirá vos. Sí, el 9 de abril cumplió el 9 de abril cumpleaños el Consejo, y ayer se cumplieron 111 Y el 16 años. de mayo América cumple 120 años. Cumple 120, y la diferencia es que cuando comenzó, el partido de Rivadavia comenzó a funcionar como partido de Rivadavia, claro, y luego dos años después comenzó a sesionar, porque primero había un comisionado y luego se conforma, hubo elecciones y se conforma el Consejo Deliberante en el 1913. Así que bueno, estábamos ayer de reflexión también en un momento con la importancia que tiene el Consejo Deliberante en cuanto a que es el lugar de debate, donde se debaten más las ideas, y creo que es el recinto representante de la democracia por excelencia, ¿no? Así es. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por recibirnos, y bueno, dejamos un saludo a toda la comunidad, y bueno, gracias chicos por siempre escucharnos. Los concejales de Rivadavia primero, Maricel Botazo, segundo Bertero, pasaban en vivo en la mañana de la radio, presentados de esta forma.